Gonza Báñez con nosotros. Vamos a hablar de la situación en Gaza. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Domi? Una situación trágica, ¿no? Una situación también en algún punto que hay que lamentar. Más de 100 personas muertas por lo que sucedió. Básicamente, todos los días o prácticamente todos los días ingresan camiones con ayuda humanitaria para tratar de paliar una situación que es catastrófica dentro de la Franja de Gaza. Recordemos, 2 millones de personas que prácticamente perdieron los lugares donde viven, sus casas, por los ataques de Israel después de la invasión del grupo Hamas al territorio israelí. ¿Qué fue lo que pasó? Estas imágenes, Domi, cuando ingresaron los camiones con la ayuda humanitaria, básicamente comida y medicamentos, claro, miles de personas desesperados se fueron hacia los camiones. Y acá se abren las dos versiones de lo que ocurrió. Según el gobierno de la Franja de Gaza, básicamente según Hamas, que es quien controla las instituciones, los soldados israelíes comenzaron a disparar contra las personas que intentaban acceder a la comida y a los medicamentos y murieron 104 personas. Este es el último reporte oficial que dieron desde la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que dice Israel? Israel difunde esta imagen que estamos viendo ahora, esta imagen aérea de un dron, y dice, lo que sucedió es que las personas fueron desesperadas hacia los camiones, hubo algunos disparos para intentar dispersarlos, pero fueron los propios camiones quienes atropellaron a las personas y terminaron matando a decenas, según dice Israel. En cualquiera de los casos, Domi, terrible, es terrible. Es terrible porque habla de la... Claro, imagínense. Que una persona se abalance al riesgo de morirse por comer... Es terrible. Definitivamente, por comer y por medicinas, que no es menor también. Ya van 4 meses de guerra y las medicinas escasean y mucho. Los hospitales están saturados también en la Franja de Gaza porque, claro, con el avance del ejército israelí, por más que les avisaran a los civiles, por más que se dieran ciertas notificaciones, hay miles y miles de heridos que también tienen que ser atendidos en estos hospitales. Muchos de los hospitales están bajo sospecha que se usan como refugio de Hamas, entonces también reciben algún tipo de ataque por parte de Israel. Pero esta imagen que se vio hace algunas horas nada más, pone al descubierto y manifiesta la tragedia que está ocurriendo también en la Franja de Gaza, y una tragedia que no lo decimos nosotros, ni lo dice tampoco el gobierno en Israel, ni el propio grupo Hamas, sino que la comunidad internacional, más precisamente las Naciones Unidas, vienen repitiendo en los últimos meses, guarda con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza porque hay riesgo de hambrunas, hay riesgo que se dispersen y que se repliquen muchas enfermedades también trágicas, y esta situación obviamente no hace más que mostrar esa falencia y la peor cara, como siempre decimos, de la guerra. Y un datito nada más, habló hace minutos Joe Biden, el presidente norteamericano, y reconoció que se dificultan y se complican mucho las negociaciones para llegar a un cese al fuego. Muchos hablaban que a partir del lunes podía haber algún anuncio, teniendo en cuenta que la otra semana empieza el Ramadán, el mes sagrado para el mundo árabe, pero Biden dijo, con esto que pasó, difícilmente se llega a un acuerdo y se complican, se dificultan justamente las negociaciones. No, y además, para llegar a un cese al fuego. Las imágenes, ¿no? No hace falta tampoco tener mucho conocimiento de política internacional. La imagen habla también de lo que pasa con los ciudadanos civiles, que nada tienen que ver ni con lo que ha hecho Hamas, que ha sido terrible, espantoso, ni con los pensamientos religiosos que allí viven entre escombros, sin comida, sin medicina, sin agua, sin atención. Esto también humanitariamente es algo que el mundo está en una situación medio gris que no termina de tomar posturas. No, definitivamente. Es espantoso. Y en algún punto hay una presión, sobre todo hacia Israel, de decirle, bueno, paren un poco. Israel avanza hasta alcanzar el objetivo, lo que dijo el primer ministro Netanyahu desde el primer día de guerra, de liquidar por completo al grupo Hamas. Pero se está encontrando con que eso no es fácil. Es un grupo que tiene mucha estructura dentro de la Franja de Gaza. Hay kilómetros y kilómetros de túneles debajo del territorio de la franja. Y no es que es sencillo tomar todo el control y el poder de la Franja de Gaza y liquidar al grupo Hamas. Y en el medio empiezan a ocurrir estas cosas, estas cuestiones, con, repito, por lo menos 100 personas que murieron, según dice el gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas,
Israel reconoce que hay decenas de muertos también, pero son civiles, como bien vos decís, Domi. Civiles que vivían en la Franja de Gaza, en algún punto de la Franja de Gaza, tuvieron que desplazarse internamente, casi todos hacia el sur, en la frontera con Egipto, y quedan en medio de esta guerra que los muestra sin comida, sin medicamentos y con riesgo, como dicen las Naciones Unidas, inclusive de una hambruna.